Hallo Leute, guten Tag. Willkommen zum Lernberatung. Bienvenidos como a esta hora de tutoría para cursos 4, 5 y 6. Also, willkommen hier. Bienvenidos. Und das ist eine geöffnete Teilnahme, es una participación abierta. In dem Fall, ich möchte eure Fragen hören. Me gustaría escuchar qué preguntas tienen, chicos. ¿A qué han venido a esta Lernberatung? ¿A qué vinieron a esta hora de tutoría? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Hola, Aló, y aló, yo aló. soy estudiante de traducción. Ujú. Em, yo pues empecé en multilingüe en alemán 1, pero pues por el COVID se paró y pues continué estudiando alemán por mi cuenta. Ujú. Pues yo considero que yo no estoy en un nivel 4, pues que aquí es 4, 5, 6, yo consideraría que yo estoy en un nivel, no sé, de A1 a 2, más o menos. Bueno, nosotros nos referimos a los cursos 1 a 6 de multilingüe. Sí, sí, Sería curso 4, sí. sí, pero yo como haciendo la analogía, no creería yo que estuviera pues caso en un nivel de 4, 5, 6. Ok, entiendo. Ujú. Pero entonces pues aproveché el espacio como para ver qué, pues como recursos de aprendizaje, también en relación con, pues como para aprender el idioma, porque lo que he notado, el alemán tiene lo que son las de declinaciones, ¿cierto? Ujú. Y se me ha dificultado un poco las declinaciones con los adjetivos, que cambia de acuerdo al caso. Epa, sí, ese es un muy buen tema. Pues chicos, si ustedes están de acuerdo, podríamos comenzar con ese temita así suavecito. Dios, si esa es la pregunta más suave que tienes, no me imagino cuál será la más pesada. Comencemos entonces por adjective declinación, ¿no? Como una pequeña explicación acerca de adjective declinación. Lo primero que yo les puedo enseñar es que hablando de adjective declinación, siempre tengan en cuenta que todo es, o sea, todo gira en torno a compararlo con el nominativo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la adjective declinación, siempre que aprendamos un cambio, siempre que hablemos de una declinación, es porque la estamos comparando con el nominativo, que el nominativo constituye la base de todo. ¿Listo? Y resulta que la adjective declinación va a tener tres diferentes momentos. Va a tener un momento en el cual se presenta como schwach, also schwache, adjective declinación, declinación débil. Hay otro momento en el que se presenta como gemischt, mezclada, se van a dar cuenta por qué tienen esos nombres, y hay otro en el que se presenta como stark, ¿no? O starke adjective declinación, ¿vale? Entonces, ¿en cuál de estos estás? El schwach o esa declinación débil es cuando tú tienes el adjective, ¿cierto? Pero antes de ese adjetivo y de ese sustantivo, ¿listo? Antes de ese adjetivo hay un artículo determinado o un bestimmtes Artikel. Y luego pues está el sufijo. ¿Sí? Esa declinación débil la vamos a tener con bestimmten Artikel, artículos determinados, cualquiera que cumpla ese rol. Luego va a estar el adjetivo y por último va a estar el sustantivo, ¿cierto? La gemischt, la declinación mezclada, por decirlo de alguna manera, va a darse cuando yo tengo un bestimmten artículo, cuando tengo cualquier artículo que es indeterminado.
O sea, hay, lo que me habla de lo general, los artículos negativos, los artículos posesivos, todos esos entran dentro de esta categoría de artículo indeterminado. Luego voy a tener adjetivo y luego voy a tener sustantivo, ¿no? Y la declinación stark o la declinación fuerte es cuando no tengo artículo. Das ist ohne artículo. Cuando no hay artículo de ningún tipo. Únicamente voy a tener al adjetivo y al sustantivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer declinación, miren que me voy a presentar, o se me van a presentar estos tres escenarios para declinar. ¿En cuál estás, Alejandra? ¿Con artículo determinado, con indeterminado o sin artículo? Yo creo que, o sea, reconozco, sé identificar, pues obviamente cuáles son los determinados y los indeterminados, obvio, pero ah, pues yo creo que eso es como mucho más de como analizar el caso de la oración para saber cuál declinación usar. Pues yo no diría que estoy en uno determinado, pues es como en general. Listo. Versuchen wir das durch Beispiele. Vamos a intentar utilizar los ejemplos, ¿no? Entonces, chicos, vámonos por el primero. El de declinación débil, ¿no? Vámonos por el primer ejercicio, que sería cuando tenemos un adjetivo con cualquier artículo que sea artículo determinado. Digo cualquier porque ustedes ahí pueden agregar artículos como dice, como los artículos demostrativos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de este Schwach. ¿Vale? Recuerden, siempre la base es nominativa. Siempre lo primero que aprendemos es nominativo. Y todo lo que vamos a hacer es comparado con el nominativo. ¿Listo, chicos? Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben que en nominative siempre tenemos a dia, die, das. Un dann die plural, ¿no? Y luego el die plural. ¿Listo? Aquí viene la primera regla. Pues yo se la explico así a mis estudiantes. La primera regla, si hay cambio, la declinación cambia. Si no hay cambio, se deja como la encontré. ¿Listo? Digamos, hablemos de, pues es nicht. Der, der interessant, die spannend, ¿no? Como interesante, entretenido, interesante, interessant, spannend, entretenido. Also, weiß es nicht. Unterhaltsam kann sein. Und weiß es nicht. Also die, no se me ocurre un adjetivo, estoy pensando en textos. Un adjetivo para un texto. Un texto puede ser interesante, puede ser relajante, puede ser entretenido. ¿Qué más puede ser un texto? Informativo de pronto. Ah, sí, Dime. expositivo, sí. Sí, como algo así como técnicos, no sé, o Mm, curiosos. Sí. merkwürdige. Me gusta ese de curioso. Como de algo que te llama la atención, ¿no? Merkwürdig. ¿Listo? Entonces, dann hätte ich mir gedacht, so wie das sehr interessant rief, ne, die spannend Seite, dann das unterhaltsam, in diesem Fall habe ich an Buch gedacht, und
weiß es nicht. Also die merkwürdige Novelle. Ne, die kennt ja schon, ne? Die Novelle, esas novelas tipo Crepúsculo. Novelle. ¿Listo? Entonces, chicos, esta es la base que ustedes van a aprender. Sehr interessante Brief. Ne? Die spannende Zeitung. Das unterhaltsame Buch, also das unterhaltsame Buch. Y die merkwürdigen Noviden. ¿Sí? En el día, en el plural, ocurre algo muy curioso y es que todos los dis o todos los plurales siempre van a terminar en en. A ver que se van a dar cuenta. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que si cambia el caso y entre el nominative y ese caso hay algún cambio, tiene que cambiar la declinación. ¿Listo? Entonces, esta es una base. Zum Beispiel, das ist der interessante Brief, ¿no? Esa es la carga interesante. Das ist die spannende Zeitung, ¿no? Ese es el periódico entretenido. O, tja, spannend, relajante. Das unterhaltsame Buch, eso es más como entretenido. El libro entretenido und die merkwürdigen Novelen. ¿Sí? Das sind die merkwürdigen Novelen, ¿no? Esas son las novelas llamativas, como que te atraen la atención. ¿Sí? Ahora les pregunto, si este ya no fuese nominativo, sino que fuese acusativo, ¿será que hay algún cambio o no cambia nada? ¿Será que entre nominative y acusativo hay algún cambio o no cambia nada? Sí, sí, sí cambian. ¿Cuál es el cambio? El primero ver creo que se le agrega una N y ese N, la terminación. Exacto. La terminación del masculino ya no vamos a tener como ER, sino EM. Ese es el cambio. ¿Y recuerdan lo que dije? O sea, si cambia la declinación, tiene que cambiar acá. Tiene que cambiar la declinación del adjetivo. Den interessanten Brief. Beispiel. Ich habe den interessanten Brief gelesen. Yo he leído la carta interesante. Ich habe den interessanten Brief gelesen. Como el resto no cambia, al resto los dejo quietos. ¿Listo? Entonces miren que entre acusativo y nominative solo hay un cambio. Entonces, ¿cómo se cambia? Cambia la declinación. Ya no es E, sino que es EN. El resto lo dejo como está. ¿Listo? Hasta ahí vas bien, Aleja. Sí, Creo que eres profe. la única que me está prestando atención. No sé. Bueno, listo. Entonces hasta ahí no hay ningún problema y hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Ujú. Listo, Sí, perfecto, Alejandro. Dime. no, creo que sí. Ok, perfecto. Entonces, si tú lo piensas entre acusativo y dative, ¿qué pasa entre nominative y dative, por ejemplo? ¿Hay muchos cambios o más bien hay poquitos? Yo creo que hay pocos cambios, pero no sé, pues creo que el femenino. ¿Cómo queda el masculino? El masculino se sigue usando N. No, ya es No. dative.
No sé. En el dative todos cambian, ¿no? Si lo comparamos con el nominativo, en el dativo todos cambian. Dem interessanten Brief. Dem, también el neutral cambia a SM, ¿no? Dem unterhaltsame, este cambió. También cambiamos por aquí. Entonces, dem interessanten Brief. Dem unterhaltsamen Buch. Porque de nuevo, entre el nominative y el dative sí hay cambio. Esto siempre comparando el nominative con los restos, con los otros casos. ¿Listo? Da haben wir zum Beispiel hier der spannenden Zeitung. ¿Sí? Y aquí, en el plural dative, vamos a tener den, ¿sí? Como si fuese el masculino acusativo, den. Den merkwürdigen Novelen. ¿Listo? Den merkwürdigen Novelen. Bis dahin, alles klar? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, pero me gustaría como un ejemplo de una oración donde uno pueda identificar por qué es dativo. Listo. Entonces resulta que ahí la explicación es la siguiente. El dative, conocido como el cuarto caso de declinación, conocido como el caso del VIM, o la pregunta que tú te puedes realizar o te puedes hacer, es VIM. Lo que para nosotros sería el a quién, ¿qué ocurre? El dative es lo que nosotros conocemos como indirect subject. ¿A qué se refiere ese objeto indirecto? A que cuando tú, que eres el sujeto, realices una acción en alemán Handlung, esa acción no va a tener que ver directamente con algo, ¿sí? Va a tener que ver de manera indirecta con algo. Tú que eres el sujeto, vas a hacer una acción y esa acción va a afectar a alguien. Esa acción que tú realices va a afectar a alguien. Ese es el dato. Tú afectas a alguien con una acción o, porque el dato existen dos tipos, tú afectas a alguien con una acción o tú eres el afectado, ¿no? Alguien, algún objeto, va a realizar alguna acción, ¿sí? Y esa acción va a hacer que tú, que eres este BIM, se vea afectada. ¿Sí? Es rendición. Voy a explicarlo como de esta manera. Also, Alejandra, cuando tú piensas en el verbo helfen y tú quieres hacer una oración con ese verbo, con helfen, ¿cuál es la información mínima que tú necesitas? La información mínima para hacer una oración con sentido con el verbo helfen. Pues el sujeto que hace la acción, obvio, ¿cierto? Principal, y sobre quién recae, pues como... Exactamente. Tú vas a necesitar un sujeto, un nominative, la acción que es el verbo helfen. Mira que tú lo que haces directo es X acción, pero esa acción es la que repercute en ven, en alguien. ¿Listo? Bye. Vamos a poner como nominative
Der, der Schüler. Der Schüler. Der Schüler hilft, ayuda a. Der Schüler hilft, ayuda a. Y vamos a utilizar ese verbo por aquí. Ayuda a alguien, ¿cierto? Dem, weiß es nicht. Bueno, Soldaten realmente. ¿Listo? Un niñito de escuela ayudó, o el niño de la escuela ayudó a el soldado, ¿cierto? Dos adjetivos que tú conoces. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el objeto? Ahí. El sujeto, pues, der Net Schüler. Entonces sería der nette Schüler hilft dem alten Soldaten. Genau, dem alten Soldaten. Richtig. Genau, sehr gut. Exactamente. Entonces, mira ¿qué hizo el niño? De pronto le pasó una carta, de pronto el señor, el soldado que está viejito, se cayó y él lo levantó, ¿sí? Pero el soldado se ve beneficiado de algo que desarrolla el sujeto. Esa es la primera parte, la parte en la que yo, sujeto, hago algo y ese algo afecta a alguien más. La segunda parte es en la que tú, que eres el sujeto, te ves afectado. Tú tomas la posición del dato. ¿Listo? Tú vas a tomar ahora la posición del dato. Pensemos en el verbo gefallen. Der gefallen ist ein sehr schönes Verb. Gefallen ist un verbo muy bonito. Denken wir an ihn, ¿no? Also an es. Pensemos en él. ¿Vale? Und hier fragen wir uns. Y aquí preguntémonos. La misma pregunta. ¿Cuál es la información mínima que yo debo utilizar o en la cual me tengo que apoyar, que es obligatoria para mí, al momento de hacer una oración con el verbo gefallen, con el verbo gustar? ¿Cuál será la mínima información obligatoria? Pues el sujeto, el objeto Y ya. y a quién. Exactamente. Pero en esta ocasión el verbo gefallen va a estar conectado con ese sujeto, con esa existencia, con esa cosa, con esa persona que te afecta a ti, que te gusta a ti. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Die Katzen, ¿sí? Die Katzen gefallen. Mira que el sujeto no soy yo, es esa cosa, en este caso los gatos. Die Katze gefallen a mí, a él, a ella. Dati. Die Katzen gefallen, pongamos aquí, den papá, Kindern. ¿No? Así.
Die Süß y klein. ¿Cómo quedarían esas dos declinaciones? Die süße Katzen gefallen den Bien. Kindern. Ay, no, no sé esa. Termina en el mismo. Termina en en. Espérate, todos los plurales terminan en en. Vemos como que esa es la ventaja de esta declinación débil con los plurales. Todos terminan igual. Entonces, die süßen Katzen gefallen den kleinen Kindern. ¿Sí? Si nosotros tradujésemos esto en español sería a los niños pequeños les gustan los gatos dulces, ¿no? Los gatos tiernos. Entonces, ahí los gatos solamente existen, pero tú te ves afectado por la existencia de los gatos. Entonces, me gusta. Por ejemplo, me llama la atención, donde yo siempre soy el objeto, me pertenece, ¿sí? Todos esos me muestran al dative como si yo, que soy el sujeto normal de una oración, ya no fuese el sujeto, sino fuese quien recibe esa consecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, die Flasche gehört mir. ¿Sí? Die Flasche gehört pertenece a mía, mí. La botella me pertenece. Die bunte Flasche gehört der, weiß es nicht, der, weiß es nicht, schwarzhaarigen Frau. Tenemos que la botella colorida le pertenece a la chica de cabello negro, ¿no? Also, die bunte Flasche gehört der schwarzhaarigen Frau. Entonces tú, en sujeto, entras siempre el dative. Te das cuenta de que esos verbos hay bastantes. Listo. ¿Listo? Perfecto. Damit dices que no, con esa explicación es suficiente. Sí. Möchtest du mit den anderen, also Adjektivdeklination weitermachen? Oder so geht's gut? ¿Te gustaría continuar con los otros casos de declinación o te parece que así está bien? Ah, no, pues yo feliz, pues, por escuchar Ok. todo, porque sí. Preguntémosle a Alejandro. Hallo. Hallo Alejandro, wie geht's dir? Alejandro. Ah, ok, ya. Ahí está en el chat. Bien, gracias Alejandro. A ver, cuéntame, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta que yo pueda resolverte? Pues la intención es precisamente que esta Learn Berratum se hace para eso, para que yo les resuelva dudas, preguntas. Pero es que la pregunta que me hizo Alejandra es un poco larga de resolver. Por eso les pregunto antes si ustedes tienen otra duda o si están de acuerdo que continuemos resolviendo la pregunta de Alejandra. ¿Sí? No, profe, a mí me parece que está bien seguir con lo que tiene Alejandra, porque yo realmente soy como muy principiante en esto, entonces estoy como retroalimentándome de lo que veo. Ah, listo, súper. Entonces, continuemos, chicos. Si les parece bien, más en la parte. Continuemos. Entonces, miren que esa declinación débil, únicamente ustedes tienen que saber E o EN, ya. Todos los plurales terminan con EN, que, los perros, die Hunde. Los perros, no sé, ruidosos, die lauten Hunde, ¿no? Siempre los plurales terminan en EN.
Y ya sea, y cuando comienzan a hacer la parte de arriba, ¿será que sí cambia? ¿Será que no? Siempre comparándolo con el nominative. Ay, entre el nominative y accusative, ¿qué cambia? Masculine. Ah, ese es con EN y el resto con E. ¿No? Femenino y neutral con E. Que entre en el dative y el nominative, ¿qué cambia? Cambian todos. Ah, bueno, entonces tengo que todos ponerlos con EN. ¿No? Entonces, dem interessanten, der spannenden, ne, dem unterhaltsamen und so weiter. Ahora más el viaje al right. Entonces vamos a continuar. Vamos a cambiar estos artículos. Miren que todo depende del artículo. Aquí el artículo va a funcionar de la siguiente manera y ustedes me van a ayudar. El artículo aquí te va a decir si, o sea, necesitan ustedes fijarse si en el artículo que les voy a dar o con esa información que ofrece el artículo, a mí me es suficiente al menos tener una idea de qué artículo es la palabra, si es una palabra masculina, si es una palabra femenina, si es una palabra neutral o si es una palabra plural. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener, por ejemplo, ein. Ein interessant Bericht. ¿eh? Tenemos ein. Buch. Tenemos eine spannende Zeitung. ¿Listo? Y recordemos que en el plural no existe unos o unas. Yo no puedo decir unas manzanas, no. Yo digo Äpfel, manzanas en general. Entonces vamos a ayudarnos de la negación. La negación aquí nos puede ayudar. No existe unos o unas, pero sí existe ninguno o ningunas. Keine. ¿Listo? Alejandra, fíjate en la pregunta que te voy a hacer. En este, ein interessanter Brief, me es posible saber, o sea, si tú no supieras que la palabra brief es masculina y solamente te dan esa información, ein interessant Brief, ¿tú sabrías cuál es el artículo de brief o dirías que de pronto no? O sea, la pregunta es si sabría cuál es la declinación. No, si sabrías cuál es el artículo de la palabra brief. ¿Sabrías si es una palabra masculina, femenina, neutra o plural o no tendrías ni idea? Mm, Pues no, creo que no tendría ni idea, pero pues ahí por el artículo pues no dice que si es masculino. Exacto, no sería fácil porque tú tienes un ein, que es el masculino, pero por acá tienes otro ein, que es el neutro. Entonces la información no está clara, para ti no sería fácil saberlo. Resulta que cuando eso pasa, nos toca echar mano del artículo para apoyarnos. El artículo va a ser, el adjetivo va a ser el que lleve esa marca del artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, día, ese ER lo vamos a pasar al adjetivo, para que el adjetivo sí nos pueda ayudar. Es que esa información es obligatoria. Todo el tiempo ustedes tienen que saber si una palabra es masculina, si es femenina, si es neutra o es plural. Y de eso se encargan muchos fenómenos, entre ellos la declinación. ¿Listo? Ahí, ein interessanter Brief. ¿Será que sí te ayuda a saber? Sí. De pronto ahí te brinde una ayuda, ¿cierto? Alejandro, ¿qué pasa con eine spannend Zeitung? ¿Será que te ayuda o será que no te ayuda? No, profe, no sabría. ¿No sabrías que eine solamente se usa para las palabras femeninas? No, profe, es primera vez que veo eso. Ah, bueno, Alejandro, ¿en qué curso de alemán estás? No, ninguno, profe, sino que es como
como por mirar ahí a ver si aprendo un poquito. Ah, porque estamos viendo un tema un poquito avanzado, entonces si te sientes medio perdidito, pues es por eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, Alejandra, ¿en dónde me tocaría hacer eso? ¿En dónde me tocaría traer el final de ese artículo para ponérselo al adjetivo? Ahí hay otro momento. Sí. Entonces, la E del femenino sale del di o de La la E I. del femenino sale de que así te lo aprendiste desde el inicio, desde que acabas de ver. Entonces se deja ahí. Ya. La regla la conservamos. Lo mismo por acá. La regla dice que tuviste ahorita, que es el determinado, se deja. Y de nuevo, si cambia, la declinación cambia. ¿Cómo quedaría ese ein unterhaltsam Buch? ¿Cómo quedará? Mm, no sé, es con la E. eh, Ujú. eh, La palabra está en verdecito. ¿La qué? La palabra está en verdecito. Sí, ese es el neutral. Ujú. Pero estamos en nominativo. Sería ese, no sé. Exactamente, muy bien, sería ese, ¿no? Traído desde ese das por acá. Ah, sí. Ein unterhaltsames Buch. Ein unterhaltsames Buch. Entonces, ¿cuál es la regla con esta declinación que ya no es débil, sino que es mixta? Es mixta porque si el artículo no me ayuda a saber la información del género de la palabra, me queda de para arriba. Pero si el artículo sí es amable y sí me ayuda a saber cuál es el género de la palabra, entonces lo conservo como ya me lo aprendí, ¿no? Como lo acaban de ver ustedes ahorita en la tablita que hicimos. Entonces, esta declinación mixta se caracteriza por eso, porque hay algunos que siguen la regla y hay otros a los cuales nos toca sacarle la información de otra parte. ¿Listo? Sí. ¿Cómo quedaría? Entonces te voy a pedir un segundito mientras voy al baño, ¿listo? Dale. Gracias.
Listo, ya estoy aquí. Entonces, ¿ya puedo borrar? Sí, 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 Listo, súper. gracias. Bitteschön, con mucho gusto. ¿Qué pasará cuando tenemos acusativo, Alejandra? ¿Qué pasará cuando qué, profe? Cuando tenemos acusativo. Mm, también ya hay nuevo cambio porque cambia también el artículo. Aquí tenemos einen, ¿no? El resto de la información nos queda igual, ¿no? Lo único que vemos aquí de nuevo es einen. Te pregunto, ese einen, si tú sabes que es acusativo, ¿te ayuda a saber el artículo de la palabra brief o no te ayuda? Sí, Entonces me quedo con la regla que aprendí al inicio. Da el determinado. ¿Cómo queda ahí? eh, queda N. No, Sí, tú puedes. Con la misma regla que te dice el determinado, busca el masculino acusativo. ¿Cómo terminaba el artículo ahí al ladito? N. N, exacto. Einen interessanten Brief. Ne? Ich lese einen interessanten Brief. Mira que el resto lo dejas así porque tú sabes que el resto no cambia, ¿no? Entonces, ich lese, yo leo, einen interessanten Brief, una carta interesante, eine spannende Zeitung, un periódico como más bien como relajante, como tranquilo, ein unterhaltsames Buch, un libro entretenido. Und ich lese keine merkwürdigen Novelen, ¿eh? Como que no me gusta leer novelas así que me llamen, que sean como de curiosas, como de cosas curiosas. Nein, gefallen mir nicht. No me gusta. Listo. Lo dejo ahí. Ujú. Okay. Ya, profe. ¿Listo? ¿Qué pasa entre el acusativo? ¿O qué pasa con el dative? ¿Qué pasa Con con el dative? em, con el dative de más que queda igual por el artículo, no sé. Exactamente. Como el artículo me da la información, por ejemplo, aquí con el einen, a mí al menos me es fácil saber que es o masculina o neutra, ¿no? Como que me ayuda a acercarme un poquito más al resultado. Con el aina, yo ya sé que aina, eso es femenino dátil, sin pensarlo dos veces. Con el einen, pues lo que acabamos de discutir, ¿no? Al menos si yo sé que esto es einen, o masculino o neutro. De una u otra manera, ellos me ayudan a saber cuál es el artículo, ¿cierto? Si la palabra es masculina, si la palabra es femenina, si la palabra es neutra o si la palabra es plural. Como todos me ayudan, como no necesito quedarme pensando mucho si brief es masculina, femenina, neutra o plural, sino que en ese caso yo sabría si es masculina o neutra al menos, todos terminan en einem interessanten Brief, einer spannenden Zeitung, einem unterhaltsamen Buch, keinen merkwürdigen Novelen. Ok. ¿Listo? Entonces, O en sea eso que, radica la... Dime. o sea que se deja igual LN porque del
de la primera regla con los artículos determinados y en el dativo, pues sí, todos tenían el EN. Exactamente. Lo dejas como tu base, ¿no? Como lo que ya habías aprendido antes. ¿Listo? Lo dejas como lo que ya habías aprendido antes, entonces para ti no es nada nuevo. ¿Vale? Ujú. ¿Te dejo ahí o ya escribiste? No, ya, Pues profe, ya. aprovecha. Técnicamente es como si hubieses venido a una clase privada. Sí, sí. Pues de pronto ahí Alejandro está aprendiendo algo por los laditos, pero pues viniste a una clase privada de Adjective Declinación de Desorden. ¿Por qué no? ¿Listo? La siguiente es la stark, la declinación fuerte. ¿Te acuerdas qué pasa con la stark? ¿Qué pasa con esa declinación fuerte? Que no tiene artículo. Que no tiene artículo. Adivina qué se debe hacer. Mm, me imagino que es con los, no sé, pasaban los artículos primarios. Exactamente, muy bien. Vas a hacer exactamente lo mismo que hiciste ahorita, solamente que todo el tiempo. Ya no es de vez en cuando como en el Gemischt, sino que aquí te toca hacer todo el tiempo, como, ay, que es que era brief masculina. Ah, bueno. Entonces, si la palabra brief es masculina, de a brief, me traigo este cosito y lo pongo aquí. Interesante, brief. ¿Sí? ¿Qué pasará con la palabra Zeitung? ¿Cómo termina ese spannend? Spannende. Genau, spannende Zeitung. ¿Cómo termina ese Buch? Unterhaltsames. Muy bien. Unterhaltsames Buch. ¿Cómo termina ese Novelle? Merkwürdigen. No sé si lo pronuncié bien. Y termina con N. Sí. Femenino, femenino no, plural nominative con N. D. Mm, ah, no. No. ¿Cómo sería? Merkwürdigen. Genau. Merkwürdige. Merkwürdige Novelle. ¿Listo? Entonces es hacer exactamente lo mismo que comenzamos a hacer en el Gemischt, ¿no? Que nos llamó la atención, pero ahí es hacerlo todo el tiempo. Esa es la exigencia. Todo el tiempo tú tienes que saber cuál es el género de las palabras. Ujú. En cambio, en el primero te daban toda la información y tú solamente mirabas los campos, ¿no? Como o sea, en el paso 1, con rueditas de entrenamiento. En el siguiente paso, que es el Gemisch, te comienzan a incluir este tema. Entonces, como el paso 2, sin que nadie lo persiga. Y el paso 3, pues ya viene siendo este, donde tú ya te sabes todos los géneros de las palabras, te sabes cómo funciona la declinación y solamente pones, como poner en un rompecabezas, ¿sí? Pero ¿Cómo quedaría con el acústico? Dime. me confundí con el plural, que solo es con E, porque Porque el artículo di termina solo en E. Mira, si esto tuviera artículo sería di, ya. pero como no lo tienes, te traes esta E a que acompaña al adjetivo. Y a que tú le puedas, o sea, ya que tú puedas mirar el adjetivo y el adjetivo te diga, sí, al menos usted sabe que conmigo es o plural o femenino. Siempre necesitamos esa información para eso. Es la declinación de adjetivos para encontrar esa información. Pero en el nominativo con el artículo determinado es EN, porque es que era N. Ah, porque ahí tiene el di. Ahí sí lo tiene. No nos toca imaginarlo como en este caso. En ese caso no solamente sí lo tiene, sino que como ya lo tiene, pues no necesita nada. Y pone en
Todos los plurales terminan así. Si te das cuenta en esa primera parte, en el definido plural, todos terminan en N. Mm, Es la regla ya. de los plurales para esa parte. Ujú. Ok. ¿Cómo quedaría el acusativo? El acusativo. Ujú. Interesante. Que nada. En acusativo el único que cambia es el RIF, ¿no? El único que se altera entre nominative y acusativo. Entonces, interessanten Riff, ¿no? Ich sehe einen, also, nein, que ich sehe interessanten Riff, como veo carta interesante, ok, de pronto quizás en un uso literario. A mí me enseñaron este tema con algo que yo creo que hoy en día se hace por una aplicación llamada Tinder. Cuando a mí me lo enseñaron se hacía por periódico. Y esos anuncios todos chocosensualongos que ponen en Tinder, esos anuncios se supone que nacieron en los periódicos. De eso se busca pareja, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, cuando yo lo vi, el profesor estaba contándonos a nosotros eso. Nos decía que pensáramos en un anuncio de esos, ¿no? Como muchacha atractiva busca hombre musculoso para una relación duradera o algo así. Entonces, todo el tiempo era utilizar este tipo de declinación. Also, was passiert mit dem Dativ? ¿Qué pasará entonces con el Dativ, Alejandra? Ah, no. Wait. Este es el. Ya. ¿Qué pasará con el Dativ? Con el dative sería como cambia de den a dem. Entonces sería interesante, creo. Muy bien. Interessanten con EM, Brief. ¿Cómo quedaría? Zeitung. Spannender. Genau. Spannender Zeitung. ¿Cómo quedaría? Buch. Unterhaltsame mem. Genau. Unterhaltsamen Buch. Unterhaltsamen Buch. ¿Cómo quedaría? Novellen. Merkwürdigen. Genau. Richtig. Así es. Yo entendí la lógica. Dime. Que ya entendí la lógica, es que antes era como un montón de terminaciones, yo no entendía. Esa es la lógica, o sea, como que ustedes tienen que tener en cuenta que el alemán funciona mucho como el cuento de Hansel y Gretel. El alemán funciona dejando migajas, siempre, todo el tiempo. Por más compleja que esté la lectura, tiene que haber un momento en el cual ustedes les digan cuál es el género de esa palabra. Y al menos se tienen que acercar. Entonces, para eso están todos los tipos de declinación que ustedes ven en alemán. Todas esas declinaciones son eso, migajitas, como pequeñas pisticas que van dejando las personas alrededor o a lo largo de un discurso para decirte, mira, esto hice, luego cogí esto con esto, luego ayudé y afecté a esa persona, ¿no? Son migajas. Solo que en el español, a nosotros sí nos toca hacer un proceso de análisis un poquito más juicioso, como más consciente, por decirlo de alguna manera. A nosotros sí nos toca molernos un poco más la cabeza para sacar ese nominativo, pues ese sujeto, que no tanto, pero los complementos, el objeto acusativo, que es el acusativo, ¿no? El objeto directo, que es acusativo, el objeto indirecto, que es el dative, a nosotros sí nos toca tomarnos un poco más de paciencia analizando. El alemán prefiere dejar esas pisticas para que quien las encuentre sepa esto es dative, esto es acusativo, esto es right. Ya, ¿Así listo. claro? ¿Todo claro?
Sí, o sea que la forma natural del plural es con N. Ajá, exactamente, sí, señorita. La forma natural del plural es con ¿listo? Mm, ok. Bueno, esa forma básica, ¿no? Sí, De sí, todos los artículos definidos en. ¿Listo? listo. Mm. Bueno, chicos, antes de que se me vayan, les voy a poner aquí el saludo de la profesora, pues el saludo de parte de la profesora Doris Colorado. Ahí en ese mensajito ustedes lo van a subir un poquito y van a encontrar un link, si quieren ya les repito el link, para que por favor den su calificación respecto a este tipo de eventos. Miren que hoy nos fue mal, solamente vinieron ustedes dos y estoy segura de que una cerró en algún momento. Normalmente este tipo de eventos se hacen en el modo de conversatorios, que son el resto del año, y a final del semestre se hacen 2 sesiones de asesoría, pues disque para que vengan los estudiantes y repasen antes del examen, y si tienen alguna pregunta, pues me pregunten, pero como que elegí el horario menos popular del mundo, entonces, bueno, no hay ningún problema. Entonces, por favor, chicos, llenen esa encuesta que se encuentra ahí, porfa, para que nos digan cuál es su punto de vista, qué cosas se pueden mejorar. De pronto, por favor, no propongan este horario jamás, porque no va absolutamente nadie. Pues uno para una asesoría normalmente espera unas 5 personas, ¿no? Y ya uno con unas 5 personas, 4 personas, ya tiene bastante. Yo aquí infiltrada, pues. Sí, me parece curioso que haya poquitas personas, pero eso es mal pasa eso. De vez en cuando eso sí pasa. Entonces, para que, porfa, tómese un par de minuticos, 5 minutos, y hacen esa encuesta. ¿Listo? Chicos, de pronto hay alguna otra pregunta que les pueda ayudar a resolver, al menos otros 5 minutos. No, profe, ya, pues por mi parte, los temas son largos y complejos, entonces, pues no, ya suficiente. Ok, queda. Por Y tu muchas parte, gracias. Alejandro, nada, en que sí, con mucho gusto. Y por tu parte, Alejandro, No, que muchas gracias por el espacio y sí, fue bacano haber aprendido un poquito. pues sí. Ya para la próxima esperemos que se metan más. Chao, chicos, que me les vaya muy bien. Chao. Cuídense. Hasta luego, feliz tarde. Cheers, Max. Good.